Estimados alumnos de Prepa en Línea CEP, sean bienvenidos a esta sesión síncrona ya de nuestra semana 3 de módulo 4, pues prácticamente a mitad, se puede tomar así, ¿no? Como a mitad ya del módulo, textos y visiones del mundo. Y bueno, esta semana 3 pues tienen ahí actividades específicas donde ustedes tendrán que realizar pues una actividad integradora y tendrán que participar en un foro que también será tomado en cuenta como actividad integradora. Entonces, pues tiene esta peculiaridad nuestra semana 3 de nuestro módulo 4. La verdad es que me siento satisfecho porque cerca del 60-70% de los alumnos hacen muy buenos trabajos. Creo que cumplen con las expectativas que pedimos para el módulo 4. Y bueno, en esta semana 3 pues no está por demás también darles este material de la sesión síncrona para que ustedes se puedan apoyar. Ya saben que su facilitador Román Sánchez trata siempre de darles puntos específicos. No me gusta llenarlos de tanta información porque si bien la materia que es literatura, que tiene que ver con este módulo 4, tiene muchos conceptos, entonces si se llenan de más conceptos, pues esto puede provocar que no sea entendible lo que ustedes tienen que realizar en sus actividades integradoras. Y bueno, la finalidad, como saben, de cada una de las sesiones es que ustedes tengan puntos específicos, tengan explicadas las actividades para que no tengan así ningún problema. Entonces, pues vamos a iniciar con esta sesión. Va a ser una sesión quizá un poco más rápida, porque vamos a ir viendo algunos detalles que ya ustedes pues ya hemos visto en otras sesiones de semana 1 y semana 2. Y bueno, la estructura de la sesión, ustedes ya saben, la estructura es la presentación, es el objetivo que tiene la sesión y la semana, objetivo que tiene la sesión y nuestra semana 3, los recursos a utilizar, las actividades, el material de apoyo y la conclusión. Y bueno, pues no está por demás volverme a presentar. Asesor Román Sánchez, 6 años en prepa en línea, 14 años en experiencia docente, impartiendo el módulo 4 cerca de si no me equivoco, 6 generaciones donde hemos impartido este módulo 4. Entonces pues ya hay cierto conocimiento en la materia que es de este módulo 4. El objetivo de las actividades y de la semana 3 es que ustedes analicen textos literarios que reflejen distintas visiones del mundo mediante los valores expresados por los autores y sus personajes en contextos determinados, con el fin de reflexionar sobre el entorno actual. Entonces, aquí ya, si se fijan, pues el módulo, si bien el nombre dice textos y visiones del mundo, y hemos ido desde quizá épocas antiguas hasta la literatura actual, que es donde vamos a ver algo en esta semana 3. Y dice aquí reflexionar sobre el entorno actual. ¿Cómo está la literatura actual? ¿Qué hay de nuevo en esta materia? Si bien hablar de literatura siempre es hablar de cuestión antigua, cuestión clásica, ¿no? Pero ¿qué vemos hoy? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso de la literatura? ¿Cuáles son esos autores novedosos que expresan el contexto en el que quizá vivimos? Y si hablamos de una cuestión actual, no estoy hablando del año 2021, sino estamos hablando del año del 1900 para nuestra actualidad. Eso es la literatura. Entonces, ese es el objetivo principal que nosotros tenemos en semana 3, ¿sí? Que analicemos textos de distintas visiones del mundo, de distintas partes del mundo, y donde los autores y los personajes expresan ese entorno en el que se vive. Y ese entorno es el actual. Y hablo de 1900 a la fecha. Si no estoy hablando únicamente del 2021, para que no haya ahí alguna confusión que pudiera darse en cuanto a cuando se menciona lo actual, pues siempre decimos, pues 2021, ¿no? O sea, en literatura es distinto, ¿no? Incluso se maneja por siglos. La forma de mencionar lo actual, lo clásico, lo antiguo, lo contemporáneo, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de las actividades y de nuestra semana 3. Y bueno, como saben,
pues a mí me gusta ver los recursos que nos da la plataforma, porque finalmente esos recursos son los que nos ayudan, son los que están vinculados a cada una de las actividades que vamos a realizar. Entonces no está descabellado, no está fuera de la realidad que ustedes se ubiquen y se apoyen en los recursos que nos está otorgando la plataforma. Y aquí pues vamos a entrar a los recursos, ya estamos aquí, vamos a navegar en plataforma, ¿sí? Entonces estamos en semana 3, vamos a ver la unidad. ¿Qué vamos a ver en esta unidad 3? Aquí estamos, unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. ¿Qué contiene la unidad? El punto 1 es literatura y el mundo, elementos del entorno que expresan en la literatura, impacto de la literatura en la sociedad. Punto 2, literatura e internet, difusión de la literatura y formas de literatura actuales. Y punto 3, producción de textos literarios. Entonces vean, ¿sí? Ya es una cuestión más actualizada. Tan solo ver el punto 2.2, forma de literatura actuales, nos dice que hay distintas formas nuevas. Si bien conocemos los géneros, el dramático, el narrativo, el lírico, hoy hay otras formas de ver la literatura que lo vamos a ver en esta unidad. Entonces eso es lo que vamos a ver, este es el contenido programático. Y bueno, también no está por demás que veamos la evaluación de semana 3. Aquí lo vemos, semana 3. Hay dos actividades integradoras que tienen un valor del 7% cada una, aquí lo estamos visualizando, y están ya la segunda parte de habilidades socioemocionales, que tienen un valor del 5%. Recuerden que estas habilidades socioemocionales pues están determinadas por el tutor o calificadas por el tutor o tutora, ¿sí? Y bueno, las actividades formativas que ustedes realizan cada una de las semanas. Entonces, dos actividades integradoras, cada una con un valor del 7% si se cumplen con los criterios de la rúbrica que tiene cada una de ellas, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Actividad socioemocional y actividades formativas. Y ya para el preámbulo de semana 4, pues bueno, recuerden que semana 4 pues es una semana más, vamos a decirlo así, con mayor actividad, pero bueno, eso ya lo veremos la siguiente semana. Pero aquí está el porcentaje de actividad, del porcentaje que vale cada una de las actividades. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que los primeros días de la semana hagan las actividades formativas y las actividades socioemocionales para que se dediquen prácticamente el resto de la semana a realizar sus actividades integradoras. Y bueno, aquí están ya los recursos de semana 3. Unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender el mundo. En esta semana 3, estudiantes, hay más material descargable, que son los PDF que aquí estamos visualizando en color azul. Entonces, descarguen estos PDFs para que ustedes los tengan aquí disponibles, ¿sí? Yo no los voy a descargar, bueno, ahorita voy a descargar uno para que veamos el ejemplo. Y el primer recurso es las experiencias estéticas, ¿sí? ¿Qué es la estética primero, no? Es una filosofía del arte que permite contemplar y sistematizar la belleza artística. Esa es la estética. Entonces, aquí lo podemos visualizar cuando las mujeres van a la estética, es porque se van a poner bellas. Entonces, eso es que está estético, está bello, ¿sí? Y aquí viene un pequeño video que nos dice qué es la estética que vamos a visualizar. Vamos a comenzar a estudiar juntos otra rama de la filosofía, que es ni más ni menos que la estética, otra disciplina filosófica. Entonces, a la pregunta de ¿qué es la estética?, nosotros vamos a decir que es la reflexión filosófica, sobre la actividad artística, es decir, sobre sus productos, las obras de arte,
y también sobre el valor que se relaciona con ellas. Y sobre el valor que se relaciona con ellas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la belleza. Entonces, por ejemplo, Kant, recordemos el filósofo Immanuel Kant, que nosotros hemos visto en nuestros videos, nos va a decir por su parte en su obra Crítica del Juicio, él nos va a decir que la estética es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte. Es decir, es una reflexión sobre los problemas del arte. Reflexión sobre los problemas del arte. Pero sigamos indagando un poquito más en estas definiciones que estamos dando, porque según la etimología de la palabra estética, el término estética proviene del griego aesthetikos. Vamos a ponerlo en castellano, aesthetikos, para que ustedes más o menos puedan tener una aproximación a la traducción del griego, que significa lo que afecta a los sentidos. Lo que afecta los sentidos. Entonces vemos en una primera aproximación que lo estético, la estética, se relaciona, claro está, con los sentidos, con lo sensible, con la manera en que una persona, y ahora sí vayamos a ver nuestras siguientes imágenes, con la manera en que una persona percibe un objeto concreto. Por ejemplo, esta persona está viendo, observando, percibiendo a través de sus sentidos el David de Miguel Ángel. Entonces, la estética, lo estético se relaciona, como vemos, con lo sensible, por un lado, es decir, con la manera en que un hombre, en que un sujeto percibe un objeto por medio de los sentidos, y con las sensaciones que ese objeto le produce. Es decir, este objeto le va a producir sensaciones al sujeto que lo está conociendo, que lo está observando, ya sean o no de su agrado. Yo puedo ver una obra de arte y quedar encantada, decir que me encanta, que esa obra sea de mi gusto, y también puede pasar que yo vea el David de Miguel Ángel, por ejemplo, y diga, uy, no, es horrible, tápenlo, destrúyanlo, es horrible. Entonces, lo básico es que sean de mi agrado o no, sean de mi gusto o no, el objeto artístico, la obra de arte siempre me va a producir una serie de sensaciones. Entonces, en toda experiencia artística tiene que haber un sujeto, es decir, la persona que aprecia algo, y un objeto, que es lo apreciado. Y también, claro está, se debe dar todo en un contexto, es decir, un lugar y tiempo determinado en donde se dé esta experiencia artística que estamos describiendo. Si por ejemplo estoy viendo una obra de arte, como decíamos, que me gusta, esa experiencia me va a producir un tipo de goce que se denominará goce estético. Goce estético, es decir, un tipo de goce que es perdurable y que no se limitará solamente a los sentidos, sino que también va a comprometer aspectos emocionales e intelectuales a la hora en que yo lo perciba, al momento de producirse ese goce estético. Pero vamos a dar un ejemplo con una obra importantísima en la historia del arte, que es ni más ni menos que el Guernica de
Pablo Picasso. En el Guernica de Pablo Picasso, por ejemplo, yo voy al museo y me siento en un banco a ver la obra. Si yo veo el Guernica de Picasso, por un lado voy a disfrutar de la composición de colores y formas, de cómo están distribuidos los elementos dentro de la pintura, etc. Pero por otro lado puede que me pase que se me despierte cierto temor a analizar el tema de fondo que nos está revelando la obra de arte. Inclusive podemos llegar a reflexionar sobre las guerras o la miseria humana. Entonces, el goce estético no solo tiene que ver con aquello que perciben los sentidos, sino que también al momento de posicionarme frente a una obra de arte, se me van a comprometer dentro de mí no solo mis emociones, sino también ciertos aspectos intelectuales. Yo voy a reflexionar sobre aquello que estoy viendo en muchos casos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estética, nos podemos formular, mejor dicho, ciertos interrogantes que se han formulado todos los que han tratado la estética. Por ejemplo, el primer interrogante, ¿qué es la belleza? Y qué complicado es definir la belleza. En el video posterior vamos a ver qué es la belleza y cómo la podemos definir. Podemos también preguntarnos qué hace bella a una cosa, qué es una obra de arte, a qué cosas puedo considerar una obra de arte, qué es lo feo, concepto que surge como opuesto a lo bello. También puedo preguntar qué es lo que hace que algo sea bello y otra cosa no, qué es el buen gusto, etcétera. Es decir, son cientos de interrogantes que se va a presentar, se va a plantear la estética a la hora de pretender desarrollar sus propias líneas de pensamiento. Entonces, la estética, vemos así, es la parte de la filosofía que se dedica al estudio teórico de la belleza, el arte y el gusto. La estética, entonces, es la parte de la filosofía que se dedica al estudio de la belleza, el arte y el buen gusto. Los invito a que en el próximo video lleguemos a ver si podemos entre todos definir qué es la belleza y poder delimitar un poquito más este concepto tan importante como vemos para la estética. Vamos a... Ok, entonces, pues visualicemos este recurso, ¿no? ¿Qué es la estética? Y lo voy a englobar en una sola palabra que menciona el video, la belleza. ¿Qué es lo bello de la literatura? ¿Sí? Cuando decimos que su estética, o sea, ¿qué es bello de ello? Y cada una de las obras literarias tiene esa estética, tiene su forma bella. Entonces, lo importante es que veamos todos los recursos que tenemos disponibles, ¿sí? En plataforma. Aquí dice, tercer recurso, recupera aprendizajes TIC y literatura. Aquí vienen unos audios o un audio que ustedes pueden escuchar. La sociedad en Internet. Internet, además de crear comunidades que interactúan con la información, ha construido una gran sociedad compuesta por millones de personas y miles de públicos. Esta sociedad virtual agrupa grandes y pequeños grupos de personas que tienen como característica su movilidad e intangibilidad. Estas comunidades se agrupan en las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, donde los usuarios se comunican entre sí para compartir ideas, experiencias, imágenes, videos y gustos personales, entre muchos otros intereses. Ok, entonces este audio nos dice la importancia de las tecnologías de la información y comunicación y cómo nos van a ayudar también a estudiar la literatura. Finalmente, hoy en día tenemos esta herramienta del internet donde podemos buscar una información y nos sale pues muchas fuentes confiables de información, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de las tecnologías de la información. Voy a regresarme. Seguimos viendo los recursos. Recuerden que los azules son descargables y los verdes pues son para que ustedes los puedan visualizar aquí.
tienen videos, tienen audios. El siguiente es el arte en la era digital. Sí, dice aquí, el desarrollo digital ha tenido repercusiones en las expresiones artísticas. Puedes conocer cuáles han sido estos cambios en el siguiente video. Es decir, la era digital también ha venido a cambiar a la literatura, para bien. Ese es mi punto de vista, yo creo que para bien. Entonces, vamos a ver un poco del video. Si está muy largo, lo vamos a ir cortando. Lo que está generando Internet es casi una dimensión paralela del espectáculo. Y estas tecnologías no hacen otra cosa que copiar. Si no hay talento, no hay tecnología que sirva. Internet es la última revolución en la historia de la humanidad. En muy poco tiempo cambió radicalmente la forma en que nos relacionamos con otros, con la política, con el arte y con los medios. Conectados, vamos dando forma a un mundo en constante transformación. Así, vivimos en América del Sur la conversión digital. Hemisferio Sur, una región conectada. Cada época se muestra, se ve y se escucha de una manera particular. Como nunca antes, el arte, los medios y las tecnologías se encuentran fundidos en una red donde todos podemos meter mano. En el campo del arte, la idea del objeto único, del aura del objeto único, no ha muerto. Creo que todavía sigue siendo el gran gancho, pero también es cierto que esto le ha dado un nuevo dinamismo a los museos. Por un lado, cualquier imagen refleja una verdad, algo que existe, pero se transforma en datos. Al transformarse en datos, esta imagen puede ser manipulada. De alguna forma, la digitalización va permitiendo que todo usuario de la red y de los productos de consumo cultural que circulan por Internet se vaya convirtiendo en algún grado en un productor cultural, pero ya no solo interviniendo en un texto, sino creando sus propios textos. Ok, es únicamente para que ustedes visualicen este material que tienen de apoyo. Finalmente el video nos habla de eso, ¿no? Cómo el Internet, dice aquí, la nueva era digital, también influye en el arte. Y aquí me llama la atención lo que menciona uno de los autores, ¿no? Sin creatividad no hay arte. Entonces el Internet nos puede servir, pero si tenemos nosotros que no hay creatividad dentro de nosotros o dentro de los que se dedican a la literatura, pues aunque haya era digital no será algo bueno, ¿sí? Más sin embargo también mencionan que también ha venido a darle una dinámica distinta. Dice aquí, las bibliotecas se han hecho virtuales, han hecho dinámicas, el arte se ha vuelto dinámico y se ha dejado de ver como algo quizá para algunos, no para todos, algo quizá muy tedioso y aburrido. Esa es la palabra clara. Entonces, finalmente las TICs, las tecnologías de la información y esta nueva era digital ha venido a transformar la literatura y nos ha acercado también a muchas obras que a lo mejor no conocíamos o que nada más las veíamos en libro y que quizás si no se tiene el hábito de una lectura, pues es muy complicado leerlos o leer la obra, y hoy en Internet podemos encontrar estas obras ya digitalizadas que nos van a ayudar. Entonces vean la importancia de cada uno de los recursos. De verdad, yo por eso me gusta estarles mostrando los recursos, porque son muy buenos, esa es la realidad. Entonces aquí vemos los demás recursos, formas de literatura actuales, ¿sí? Hoy en día hay distintas formas de literatura en la actualidad que aquí podemos ir pues visualizando, ¿sí? Aquí viene, si ustedes le dan clic a las partes donde están en color morado, pues los va a mandar a una liga. Vamos a ver nada más un ejemplo rápido de cómo nos manda a una información, ¿sí? Aquí únicamente es para que visualicemos cómo nos manda alguna información. Lo va a cerrar, no es nada otra cosa, ¿sí? Entonces vean la importancia, ¿no?, de estar checando los recursos. Aquí nos manda otro video de la biografía de Sócrates, ¿sí?
de alguna manera dice, en esta semana deberás de leer un fragmento de Las nubes, comedia en que Aristófanes hace una crítica a Sócrates, los sofistas y su método educativo. ¿Sí? Esa es una... Vean por qué es importante también los recursos, porque van ligados finalmente cada uno de ellos a cada una de las actividades. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Nada más vamos a ver un pequeño fragmento de este video. Canal Enciclopedia. Nietzsche escribió: resulta significativo que sea Sócrates el primer gran heleno que fue feo, de igual manera que en él todo es simbólico. Es el padre de la lógica, la cual representa el carácter de la ciencia pura. Antes de que los jueces le condenaran a muerte, el gran filósofo Sócrates afirmó: no debo rechazar mi filosofía mientras me quede aliento. Sócrates. El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 469 a.C., en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Fainarate. Puesto que Sócrates era analfabeto, toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Jenofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias, en las plazas y en las calles. A la sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio, el mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia. Ok, entonces este es otro recurso que vamos a ver y que está ligado a una actividad, ¿eh? Ahorita vamos a ver las actividades para que vean ustedes cómo están ligados. Bien, entonces la importancia otra vez, visualicen los recursos, de verdad. Hoy, esta semana 3, vienen muchos videos, o los recursos, la mayoría son videos
muy explicados que nos van a ayudar a entender qué es lo que queremos, ¿sale? Y bueno, vamos a seguir. Está el foro aprendiendo. Como saben, el foro pues tiene 3 vertientes importantes, que es contestar, pues, bueno, no contestar, ¿no? Participar en base a las preguntas que nos mencionan aquí, ¿no? El ejemplo, la primera, ¿qué tan similares son los personajes presentados en los textos a los personajes que conoces? ¿Qué tan vigentes son las formas que ahí expresan los sentimientos? ¿Has actuado alguna vez como los personajes? Entonces, pues tiene que ver con esto, ¿no? De lo que hemos estado leyendo. Más aparte, recuerden que este foro, pues ustedes pueden subir material que les sirva o que ustedes consideren que pueda servir para el desarrollo de sus actividades, o dudas que también ustedes pudieran tener, ¿sale? Entonces, esa es la finalidad del foro aprendiendo. Y bueno, ya entrando a la parte medular de la sesión, pues están las actividades. Están las actividades socioemocionales, cuestionario y actividad socioemocional. Recuerden que estas tienen, las revisa su tutora, entonces también estén al pendientes de su sesión para que vean cuáles son las indicaciones que les va a dar. Están las actividades formativas, recuerden que son cuestionarios. Actividad formativa 5, literatura, actualidad y sociedad. Y actividad informativa 6, literatura y estética. Recuerden que son cuestionarios. La recomendación de siempre es que hagan los 3 intentos para que se puedan guardar, ¿sale? Y recuerden que también es importante que ustedes contesten el cuestionario sobre la opinión que tienen acerca de su servidor y acerca de su módulo 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan de su servidor? Bueno, yo aquí rápidamente les comento que sean asertivos. Recuerden que somos seres humanos y también nos equivocamos, que más sin embargo, pues siempre estamos, o su servidor siempre está tratando de darles el material más necesario, ser puntual en sus retroalimentaciones, siempre estar al pendiente de sus mensajes para que ustedes tengan todo el acompañamiento necesario. Entonces yo les pido que sean nada más ahí asertivos y que contesten los cuestionarios, porque si no, no los va a dejar visualizar la semana 4, ¿sí? Entonces contéstenlos por favor. Y entrando ya a nuestras actividades integradoras, que ya están aquí. Estamos ya en esta parte de la sesión, que son actividades integradoras. La actividad integradora 5, literatura clásica y situaciones actuales. Regresamos a plataforma para ver de qué se trata. Como saben, pues trae una breve explicación, el propósito, ¿sí? Que es identificar situaciones actuales, la idea del ser humano, elementos lúdicos en la literatura, la escritura, etc. ¿Qué necesitan? Bueno, pues, identificar situaciones actuales. ¿Qué van a entregar? Un documento en un procesador de textos donde narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico situado en la actualidad, ¿sale? Entonces es un formato Word. ¿Qué van a hacer? 1. Lee con atención las instrucciones. 2. Lee esta breve reseña de las nubes de Aristófanes, ¿sí? Revisa con atención las páginas 1 y 22 de las nubes. 4. Haz clic en literatura clásica y situaciones actuales para descargar el documento. Entonces, lo primero es que ustedes lean la breve reseña de la obra que nos está dando aquí. Entonces, le dan clic ahí y los va a mandar a esta reseña, que se está abriendo. Aquí está esta reseña de una hojita, perdón, donde únicamente ustedes tendrán que leer de qué trata esta obra, de qué trató la obra que aquí estamos visualizando, la obra de las nubes. ¿Sí? Entonces van a leer esto. Ahí tienen ya el material disponible. Lo cerramos y después dice: revisa con atención las páginas 1 a 22 de las nubes. Otra vez le damos clic aquí y nos va a mandar a esas páginas. Dice: revisa con atención las páginas de la 1 a la 22. Entonces hay que leer. La importancia, recuerden, de la literatura es la lectura. Tenemos que leer, si no, no vamos a entender. ¿Sí? Entonces aquí nos da una breve reseña de la obra, prácticamente, ¿sí? Nos dice, es más, nos da los diálogos, todo lo que tenemos que ver de la página 1 a la 22, aquí está, ¿sale? Después dice: haz clic en literatura clásica y situaciones actuales. Ustedes le van a dar clic aquí, ¿sí?
y los va a mandar al formato tal cual que ustedes van a mandar de actividad. Ahorita está aquí abriendo, nos va a mandar al formato tal cual de actividad, que es el que tienen ustedes que mandar en esta actividad integradora número 5. Ok, aquí está ya. Aquí está el formato. Lo van a descargar y van a empezar a llenar, ¿sí?, cada una de las preguntas. Y únicamente vamos a ir leyendo unas de manera rápida. Reflexiona y responde las preguntas con base a la lectura que realizaste de las nubes de la 1 a la 22. Primera, ¿cuál es el argumento? 2, ¿quiénes son los personajes? ¿Sí? Entonces aquí viene ya prácticamente qué es lo que tienen que ir realizando. Dice, el punto 2, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de 15 a 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. ¿Sale? Entonces aquí nos viene qué es lo que tenemos que hacer. Grabar un audio de tu cuento con base a la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si lo contaras. Entonces ustedes van a grabar su cuento, no importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener una versión final, y van a pegar el audio que está aquí. Escribe tu cuento en el siguiente espacio, ¿sale? Y ese es el punto más importante. Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí está esta estructura de la estructura de nuestro entregable en este caso. ¿Sale? Me regreso tantito, voy a regresar a plataforma. Ok, entonces aquí está ya. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de alguno de sus compañeros que ya lo haya entregado. En este caso vamos a ver de ¿quién será? Carla. Vamos a ver el de Carla Amaya. Vamos a ver si ya su trabajo es correcto. Bien, aquí está ya este ejemplo que estamos viendo. Sí, aquí ya empieza a contestar cuál es el argumento, quiénes son los personajes. Ya aquí hace ya nos va poniendo ahí cada uno de los personajes y qué hace. Después nos vamos a la punta donde tiene que grabar. ¿Sí? Ella aquí, si checamos, ella no lo graba. Ahí hay un error, no tiene la grabación. ¿Sí? Entonces este es un punto donde tenemos que checar. No, recuerden que tienen ustedes que grabar. Más sin embargo, aquí ya hace su descripción de la obra, ¿no? En la Ciudad de México, mientras gobernaba López Obrador, la gente carecía interminablemente de recursos para educación de neta. ¿Sale? Entonces aquí ya hace un pequeño cuento, más sin embargo no lo graba. Entonces esto pues va a tener ahí alguna consecuencia. ¿Sí? Entonces lo cerramos y regresamos a plataforma. Entonces quiero mostrarles uno que tenga su audio. Vamos a ver si este ejemplo que está nos manda a que únicamente visualicemos el audio. Ok, aquí su compañera pues hace una carátula sin problema alguno. Empieza también a hacer su descripción de lo que se pide y ella sí hace aquí una grabación. ¿Sí? Sube todo de un almacenamiento de la nube, pégalo aquí. Aquí está la grabación que ella hace. Si yo selecciono y abro otra página en internet, pues me va a mandar al audio para escucharlo. En este caso yo lo tendré que hacer cuando esté revisando. Pero bueno, aquí ustedes ya tienen más o menos el ejemplo de qué es lo que tienen que hacer. Y yo me regreso a plataforma para que visualicemos o sigamos visualizando la actividad. Entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden descargar esta parte donde dice literatura clásica y situaciones actuales para que descarguen el documento y empiecen a llenar lo que se les está pidiendo. En este caso ustedes en YouTube pueden buscar mucha información. Yo de hecho ya les subí ahí unas ligas que ustedes pueden checar. Y pues vamos a visualizar este recurso que seleccioné, que se llama las nubes de Aristófanes, precisamente porque tiene que ver con esta actividad.
¿Sale? Entonces vamos a visualizar el video. En este video realizado para la materia de comunicación oral y escrita del primer semestre de licenciatura en Ciencias Informáticas de la Universidad Autónoma de Asunción, estaré reseñando y analizando la obra Las nubes del escritor griego Aristófanes. Para seguir un orden emplearé la siguiente estructura. Primero, sobre la literatura griega. Segundo, una breve biografía del autor. Tercero, una breve reseña de la obra y, al final, una conclusión personal de la misma. Antes de analizar cualquier obra, siempre es importante conocer la coyuntura en la que fue escrita, y esto nos obliga a viajar a Grecia en el siglo V a.C. Las nubes es una comedia que, a diferencia de la tragedia, se dirige a mostrar los caracteres morales ruinosos, buscando explotar los aspectos risibles de los mismos, y no hay quien escapara de ellos, filósofos, poetas o aristócratas. Ni siquiera los dioses se libraban de ser ridiculizados. Uno de los mayores exponentes del género fue Aristófanes, quien consideraba Las nubes como su obra más fina. Los comediógrafos competían entre sí para ganarse al público al que criticaban en un concurso financiado por el Estado griego para que se representaran, primero 5 comedias y luego 3 finalistas. El ganar el concurso consistía en un premio más la posibilidad de que sus obras fueran representadas en años sucesivos. Estas representaciones tenían lugar en las Laneas, realizadas en enero, y en las grandes dionisíacas en marzo. En ambas era muy poco probable que asistieran mujeres y niños. Continuando y como mencioné anteriormente, el autor de la obra es Aristófanes, dramaturgo y mayor expositor del género cómico. Nació al pie de la Acrópolis, en el demo de Cidateneo, y aprendió de su círculo familiar el arte de componer comedias. Amparándose en la libertad que le da su extravagancia, se burló de todas las deformidades y locuras de la vida política, de la actividad, de las asambleas populares, del egoísmo salamero de los demagogos y de la credulidad ingenua de las masas. Fue un hombre de alta cultura y perfecto conocedor de todas las manifestaciones que criticaba. A pesar de su desenvuelta mordacidad y sus burlescas exageraciones, ennoblece su poesía con el afán de la verdad y de la educación moral. No sabemos en exactitud el número de obras que Aristófanes compuso para la escena, y actualmente solo conservamos 11 comedias completas, divididas en 3 grandes periodos. En el primer periodo están Los Caballeros, Los Arcanienses, la obra que nos atañe, Las nubes, Las avispas y La paz, que se suceden cronológicamente desde el año 424 hasta el 421 a.C. En el segundo periodo está Lisístrata, Las aves, las ranas y las tesmorforias. Son comedias representadas en los años que van desde la reanudación de las hostilidades con Esparta hasta poco antes de la derrota final. Estas obras dejan traslucir las tensiones internas de la ciudad que culminaron con los intentos totalitarios del año 411 a.C. y de los 30 tiranos. Y en el tercer periodo están los asambleístas y Pluto. Son obras posteriores a la derrota de Egospótamos en el año 405 y son testimonio de la desintegración que siguió a dicho desastre. La obra tiene su prólogo introduciendo a Estrepsiades, quien, abrumado por las deudas que contrajo por los caprichos hípicos de su hijo Fidípides, decide enviarlo a estudiar el argumento peor en el Caviladero, donde Sócrates enseñaba a hacer pasar lo malo por bueno y, a través de la retórica, poder ganar cualquier causa aunque sea injusta. Luego de la negativa de su hijo, decide ir él mismo y, al acercarse al Caviladero, un discípulo le muestra la agudeza de Sócrates mediante ridículos e inútiles argumentos. Al atender Sócrates las necesidades de Estrepsiades, decide invocar a las diosas nubes. En la invocación empieza el Párodos. Al no entender Estrepsiades las enseñanzas de Sócrates, ya harto lo expulsa y las nubes le recomiendan enviar a su hijo en su lugar, por lo que Estrepsiades obliga entonces a Fidípides a acudir junto a Sócrates. Empieza el agonía, o debate, entre el argumento mejor y el argumento peor. El argumento mejor se siente vencido por el peor y se marcha. Estrepsiades escoge entonces al argumento peor para que eduque a su hijo. Luego empieza la epeisodia, con el corifeo alabando las virtudes de las nubes. El coro advierte que Estrepsiades lamentará los conocimientos de su hijo y así sucede. Luego de que su hijo Fidípides le propinara unos golpes a su padre, que él decía que hacía por amor, y que de igual forma es lícito pegar a una madre.
En el Éxodo, Estrepsiades, alarmado y harto, acude a la casa de Sócrates para quemarla. Conclusión. La literatura clásica sigue teniendo una gran influencia en las obras contemporáneas que, a pesar de haber sido escritos de siglos de antigüedad, todavía conservan mensajes críticos y muy actuales. Como técnica argumentativa platónica, Aristófanes utiliza en forma de prosopopeya la encarnación de la dicotomía argumental, para él principal y relevante de su tiempo: el argumento mejor, justo, honesto y conservador, ante el argumento peor, hábil orador, engatusador y progresista. Las nubes es un excelente punto de partida para iniciar con la literatura clásica, dada la facilidad y comicidad de su lectura. La exposición, en ridiculización a veces, pero exposición al fin y al cabo, de la ideología griega en obras comentadas facilitan aún más esta lectura y ayudan a profundizar en aspectos lingüísticos y retóricos con un abordaje que, tomados muy ligeramente, pueden parecer una ocurrencia tras otra. Muchas gracias por su atención. Bien, entonces ustedes tienen ya este material disponible como material de apoyo. Entonces nos da una semblanza de lo que es esta obra. Yo espero que les ayude y que ustedes lo puedan visualizar. Entonces esta es la actividad integradora número 5, donde ustedes tendrán que leer la obra de Aristófanes, Las nubes, y de ahí empezar a contestar. Tendrán que hacer un cuento relacionado con la obra o que tenga que ver, pero ya visualizado en la época actual, y tendrán que editar o hacer un audio donde ustedes narran su libro y después escribirlo, ¿sale? Entonces eso es lo que tendrán que hacer en esta actividad. Recuerden por favor revisar redacción y ortografía, ¿sí?, antes de subir sus actividades. Y bueno, la siguiente actividad ya es la actividad integradora 6, titulada Literatura actual y experiencias estéticas. Recuerden que ya vimos que es esa cuestión de lo estético, que es lo bello. En este caso, esta actividad integradora 6, pues es un foro. Ustedes ya están visualizados con los foros que tenemos en semanas 4. En este caso, hoy este foro, en el módulo 4 de semana 3, está tomado en cuenta como una actividad integradora. Y pues recuerden que los foros inician con una pregunta detonadora. En este caso dice: ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de la literatura? ¿Qué son las formas emergentes de la literatura? Bueno, yo me regreso y voy a abrir aquí un nuevo video. Vamos a poner formas emergentes de la literatura. ¿Qué son las formas emergentes? ¿De qué nos hablan? ¿Qué nos está diciendo? ¿Sí? Entonces, tal cual, la literatura emergente es la literatura joven, la literatura actual como tal. Bueno, vamos a ver este video de literaturas emergentes que dura 5 minutos. ¡Domina tu mundo! Muchas personas tienen la cabeza llena de ideas para escribir un libro, pero ni siquiera han empezado a escribirlo porque medicina a la tecnología y a las formas de trabajar y aprender, así sucedió con los nuevos formatos que nos brinda la literatura. Muchas personas aseguran que nada iguala esa agradable sensación de tener un libro entre las manos. Sin embargo, no debemos ignorar. Voy a regresarme tantito porque ya lo estaba yo visualizando. La innovación también llegó a las artes y la cultura, haciendo adecuaciones a las antiguas prácticas, así como los avances en el desarrollo llegaron a la ciencia, a la medicina, a la tecnología y a las formas de trabajar y aprender, así sucedió con los nuevos formatos que nos brinda la literatura. Muchas personas aseguran que nada iguala esa agradable sensación de tener un libro entre las manos. Sin embargo, no debemos ignorar o resistirnos a tomar la tecnología y combinarla en nuestro entorno actual. Así que en este tema vamos a valorar el arte literario como manifestación de la belleza, de la expresión de ideas, sensaciones y emociones a través de los nuevos escenarios de la literatura, respetando la diversidad y mostrando apertura al cambio. Empecemos por evaluar qué tanto conocemos de los nuevos escenarios de la literatura.
también señalado como literatura emergente. Así que te invito a contestar las siguientes preguntas y a reflexionar sobre sus respuestas. Ahora bien, no se puede dar por sentado que la literatura emergente es la misma en todas las épocas, ya que en cualquier época habrá literatura joven y no solo en nuestro país, sino en cualquier latitud del planeta. Otro aspecto importante a considerar es que la creación literaria se ve fuertemente influenciada por el contexto donde se desarrolla. Esto incluye los factores sociales, a la globalización cultural. Por esto mismo es que hoy en día la literatura emergente no es la misma que en la década del 50, del 60 o 70 del siglo pasado. Y esto no hace referencia solo al formato, sino también a las temáticas. Por ejemplo, lo que era tabú o censurado en 1930, hoy en día tiene mayor apertura. Y no sorprende tanto. Para que puedas darte una idea de cuáles son los formatos o nuevos escenarios de la literatura emergente, te comparto los siguientes ejemplos. El lenguaje, los gráficos, los formatos, el canal de comunicación, temática, ideologías y recursos audiovisuales son algunas de las características que deben ser apreciadas como parte de la innovación en la industria del entretenimiento literario. Como dato curioso, ¿sabías que la primera historieta del mundo es Yellow Kid y fue creada en 1895? Hacia finales del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, los periódicos empleaban diversos recursos con el fin de atraer el mayor número posible de lectores. La modernización de los sistemas de impresión en Estados Unidos permitió que a partir de 1893 se incluyera una página en color en los suplementos dominicanos. Así que estas series fueron las que sentaron las bases del cómic. Bastante interesante, ¿no creen? Es importante resaltar que aunado a las vertientes literarias, los avances de las tecnologías de la información y la comunicación han ayudado a generar espacios en la red que permiten al usuario convertirse no solo en consumidor, sino en creador de contenidos audiovisuales, integrándose en comunidades para desarrollar de una manera creativa material narrativo, compartiendo así sus gustos, sus necesidades, sentimientos y experiencias de manera colectiva. En resumen, la literatura ha dejado de estar al alcance de unos cuantos para estar a disposición del que quiera ponerse en contacto con ella. Así que cuéntame, de los diferentes escenarios de la literatura, ¿cuál es tu preferido y cuál de ellos desconocías que existe? Te sorprenderá todo lo que aún hay por aprender. Me despido, gracias por llegar al final del video. Hasta pronto. Ok, otro video donde nos dice cuál es esa literatura emergente. Y aquí yo creo que al momento de visualizar los ejemplos que mencionó la profesora, nos llega a la mente sobre todo el cómic, ¿no? Que hemos todos leído en algún momento. Entonces, ustedes lo que quiero que vean es que pueden visualizar en YouTube mucha información que les puede servir para sus actividades. Y bueno, en este caso del foro, pues dice aquí: se puede vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de la literatura, justifica tu respuesta. Ya vimos que son esas formas emergentes de la literatura, de la cuestión actual, y eso nos puede dar una cuestión estética, pueden ser cuestiones bellas. Creo yo que sí puede ser, ¿sí? Entonces dice que en este foro van a hacer ustedes 5 intervenciones, por lo menos. En la primera aportación van a describir con tus propias palabras
¿Qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura? Recuerden, la experiencia estética es darle esa belleza a alguna obra. ¿Y qué relación guarda con la literatura? Pues guarda mucha relación, porque finalmente la literatura, cuando leemos, cuando vemos alguna obra, alguna obra teatral, incluso el cine, alguna película, decimos si es bella o no es bella. Creo yo que sí hay una cierta relación entre ambas. Entonces ustedes, esa va a ser su primera aportación. La segunda aportación, van a comentar si consideras que los siguientes contenidos se pueden considerar literatura y por qué. Y aquí nos da los dos contenidos, son dos ligas que son acción poética y zona negativa. Dice aquí, si son considerados o que son que estos contenidos, se puede considerar como literatura. Voy a abrir uno a ver qué nos dice y si se puede considerar como esta cuestión que nos menciona como una cuestión literaria. Vamos a ver a dónde nos manda esta acción poética. Ok, vean, este sitio pues nos manda imágenes de algunas cuestiones ahí, de unas frases. Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Esto es poético? ¿No es poético? ¿Qué piensan ustedes? Yo de primera instancia pensaría que no lo es. Finalmente yo veo que son simple y sencillamente frases, ¿sí? Eso es lo que yo veo. Entonces eso ya es cuestión de manera personal. ¿Qué piensan ustedes? Lo voy a cerrar, ¿sí? Vamos a ver el segundo, que es zona negativa. Recuerden que la literatura va más allá de frases, es una cuestión más narrativa, donde expresamos nuestra narración, donde expresamos nuestras ideas. Eso es, ¿sale? Y bueno, aquí también ya nos vamos a esta zona negativa. ¿Sí? Aquí nos da ya, tiene que ver con esas literaturas emergentes donde nosotros podemos entrar. Entonces, esto podría considerarse, si lo vemos ya como esas literaturas emergentes, ya podemos considerar que sí, que efectivamente estamos en un sitio literario, ¿no? Entonces, vean, una puede ser considerada que sí, esta página zona negativa se podría considerar que sí, porque estamos visualizando una cuestión de las literaturas emergentes. Entonces nos está dando obras, ¿sí? Obras literarias emergentes, que es el cómic finalmente, ¿sí? Y aquí hay varios cómics que nos da. Entonces creo yo que entonces esta sí se puede considerar como una zona literaria. Y acción poética, yo de manera personal creo que no. Ustedes ya tendrán que dar su punto de vista. Tercera aportación: explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TICs. Rápido, yo pienso que sí. Finalmente las TIC nos ayudan precisamente a darle ese toque de belleza a una obra, a un libro, a una lectura, a una narración. Yo considero que sí. Ustedes tendrán que argumentar el por qué sí. Recuerden que deben de argumentar, no se vale poner sí, yo pienso que sí y ya no. Argumenten por qué están de acuerdo en que sí puede ser o no puede ser. Cuarta aportación: opina sobre alguna aportación de uno de tus compañeros. Ustedes van a elegir, elijo a mi compañero Juanito Pérez y le pongo, no, oye Juanito, yo creo que no estoy de acuerdo con tu opinión por tal cuestión. Juanito, estoy de acuerdo con tu opinión porque veo que haces una buena análisis, etc. Argumenten por qué sí o por qué no están de acuerdo con alguno de sus compañeros, o si quieren argumentar más del compañero. Recuerden, no se valen frases únicamente de que estoy de acuerdo, excelente participación, concuerdo contigo. Eso lo voy a calificar con una puntaje bajo. Entonces argumenten, por favor. Y su última contribución, ya van a contestar la siguiente pregunta: ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de la literatura? Es decir, la primera aportación es la misma pregunta, pero sin que nosotros conozcamos. Ya la última aportación tendrán que poner, pues sí, creo que considero que sí, por todo lo que estudiamos, etc. ¿Sale? Entonces, recuerden que antes de subir sus aportaciones, por favor, revisen redacción y ortografía. He estado revisando esta semana algunos, no he calificado porque finalmente tenemos que calificar el fin de semana,
pero algunos inician sus párrafos en minúscula, no utilizan puntos, comas. Vean redacción y ortografía, por favor, ¿sí? Vean eso. Entonces, 5 aportaciones cada una con su punto específico. Lean bien, redacten bien. Finalmente creo que está sencillo el foro, no está tan complicado las 5 aportaciones. De manera personal, la primera creo yo que sí hay una cierta relación, y mi última aportación pues tendrá que confirmar que yo creo que sí hay una relación entre lo estético y las formas emergentes de la literatura. Creo que sí hay esa relación. ¿Sale? La primera aportación es un acercamiento. ¿Qué piensan? Y ya después con las siguientes aportaciones ya tendrán que hacer en la quinta si siguen afirmando que sí o si siguen afirmando que no hay esa relación entre lo estético y las formas emergentes. Y eso tendrán que ser ya sus aportaciones. ¿Sale? Entonces 5 aportaciones en el foro. Me regreso al inicio de plataforma y bueno, ¿dónde estás? Ok, entonces aquí está, vamos en la sesión. Ya vimos la actividad integradora 6, que es el foro, la actividad integradora 5, y bueno, ya vamos a estar recursos adicionales. Ok, recuerden que me vas a regresar a plataforma tantito. En esta parte de los avisos o foro de novedades, ustedes ya van a encontrar material de apoyo. Aquí ya les puse un material de apoyo de la semana 3 para que ustedes lo puedan visualizar, y bueno, ese material de apoyo les va a ayudar, pues considero yo que hasta ambas actividades. Creo que yo así lo considero, así lo van a encontrar. Empieza hablando de la literatura antigua y la clásica, que finalmente se empieza a visualizar los dioses más importantes, qué fue de la literatura griega, temas de la literatura antigua, ¿sí? La literatura en la actualidad, que también nos pide ahí, principales tendencias, la lírica actual, poesía de la experiencia, la novela actual. Aquí hay novelas actuales consideradas de la literatura, el teatro actual, ¿sí? Y la liga que les mencionaba, que hay una liga que los manda a un video que es de literaturas emergentes, ¿sale? Entonces tienen ya ustedes este material de apoyo finalmente, donde engloba prácticamente lo que hemos estado visualizando en el transcurso de la sesión y del transcurso de la semana, ¿sí? Entonces está ahí ya disponible su material de apoyo semana 3, está disponible ya en el foro de avisos o novedades. Ustedes ahí van a encontrar ya su material de apoyo. Y bueno, siguiendo con el orden de la sesión, ya vimos el material de apoyo, ok, material de apoyo, y bueno, asuntos generales. Bueno, recuerden que estamos en semana 3. Hay algunos que me han estado mandando mensaje para que los pueda activar sus actividades integradoras de semana 1 y semana 2, darles extensiones de tiempo. Les repito, yo no tengo problema, siempre y cuando ya la tengan lista para subir, porque pasa, ¿no? Que me dicen si les doy extensión, les doy cierto día y resulta que no les da tiempo. Entonces, cuando la tengan lista, sin problemas, yo puedo otorgarles las extensiones de tiempo. Mis horarios, pues ya saben, por el horario de 4 de la tarde en adelante estoy conectado. Ahorita estoy en horarios intermitentes, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces no hay ningún inconveniente en los mensajes que me puedan mandar. En cuanto a la comunicación, recuerden que más rápido por mensajero de plataforma. Ahí contesto más rápido que en el correo que manejo. ¿Sí? Me han mandado por correo y no sé si los haya contestado, voy a checar, pero es más rápido por el mensajero de plataforma, por favor. Y bueno, pues pedirles que redoblen esfuerzos. Finalmente ya estamos en semana 3, estamos ya a punto de concluir nuestro módulo 4, ¿sí? Ya estamos a un poquito más de la mitad del camino. Entonces yo lo que les pido es que redoblemos esfuerzos, ¿sí? Para concluir con éxito el módulo 4. Y bueno, yo espero que esta información que ustedes tendrán en esta sesión síncrona les sirva de mucho para sus actividades integradoras. Y de todos modos, cualquier duda o comentario, por favor, no se queden con ellas y mándenme mensaje para poderles ayudar, por favor. Pues bueno, con esto me despido de esta sesión síncrona de semana 3, esperando que
haya sido de su agrado y que sea de mucha utilidad. Muchas gracias a todos y estamos en contacto todavía para semana 4 y lo que reste del módulo. Muchas gracias a todos, tengan excelente semana.